Anticipando, la verdad es que teníamos ganas de hablar con él hoy, porque todos los medios porteños vienen hablando así confusamente sobre lo que se llama el vencimiento de la deuda en pesos de la Argentina, los bonos, que está por desatar si no se toman medidas, y si alcanzan esas medidas, una crisis financiera de verdad grave, mucho más grave de la que está viviendo y de la que ya soportamos los argentinos. Así que buen día buen día, es un modo de decir, para Claudio Fernández Macor. ¿Cómo andás? Hola, Connie, ¿qué tal? Buen día para que todos. me dejaste preocupado en la charla fuera de aire, porque me dijiste, de verdad lo que viene es complicado. Sí, muy complicado. Yo siempre traigo malas noticias, lamentablemente hoy traigo una muy mala noticia. Pero lo que está bueno es explicarlo, porque la gente escucha mucho los bonos, vencimientos, como si no tuviéramos nada que ver con eso, y el reflejo automáticamente impacta sobre nosotros. Sí, tal cual. Digamos que esta crisis financiera que está empezando a desarrollar se puso de manifiesto el 8-9 de junio, que fue jueves o viernes de la semana pasada, que hubo un hecho que ahora vamos a comentar muy significativo en ese sentido, y que produjo que empecemos a hablar de esto, que es algo que no se hablaba. Y que tiene que ver con, digamos, la punta del iceberg de una serie de desequilibrios macroeconómicos muy significativos que el gobierno no logra resolver. Más bien, este año 2021 uno podría decir que están incluso empeorando esos desequilibrios, y que si no se resuelven en algún momento van a generar un problema muy serio de mercado, que yo entiendo que si no se resuelven hay un riesgo importante. Hay algunos que lo están diciendo, yo me voy a arriesgar a decirlo, de una hiperinflación. Es decir, una inflación que llegue a los 3 dígitos y pase el 100% muy fácilmente. ¿Y con qué tiene que ver esta punta del iceberg que empezó a comentarse ahora? Es con un crecimiento de la deuda en pesos, tanto del Tesoro como del Banco Central, es decir, del Estado argentino. Crecimiento exponencial que viene dándose de esa deuda en los últimos año y medio, 2 años, y que tiene dos, digamos, objetivos. Por un lado es financiar el déficit fiscal que tiene el Estado, y por el otro lado ser una opción para que los pesos no se vayan al dólar, sino que se vayan a estos bonos, es decir, para desviar la demanda. Y toda esa serie de desequilibrios macroeconómicos tienen que ver, en primer lugar, con el déficit fiscal. O sea, el gobierno tuvo el año pasado un déficit fiscal de 2.5% del PBI. Este año no lo está corrigiendo, o sea, este año va a ser peor todavía. Y ese déficit fiscal tiene que ver con algo tan elemental como los subsidios a la energía, que no logran resolverlo. O sea, todo el mundo dice que hay que segmentar los subsidios y nadie logra. Ahora, es una interna del gobierno. Claro, pero no es que se está pidiendo eliminar los subsidios, segmentarlos. Vos sabés que el déficit fiscal lo explican los subsidios. O sea, cuando vos mirás el déficit fiscal, es decir, 2.5 del PBI, son más o menos 10.000 millones de dólares, los subsidios energéticos son eso. Resolviendo el problema de los subsidios se resuelve un problema muy importante en la Argentina, que es el déficit fiscal. Y no estamos diciendo eliminarlo, sino segmentarlo. Sí, que los ricos empiecen a dejar de pagar, digamos, que los ricos, o que los que podemos, paguemos la energía con el precio adecuado, sin el subsidio estatal. Fíjate que, los subsidios al energético, incluso a las empresas, o sea que ahora se está dando un fenómeno que es extraordinario en Tierra del Fuego, donde la energía está todavía más subsidiada, que empresas que son intensivas en el uso de energía se están mudando allá. Es decir, el Estado está financiando, nosotros estamos financiando operaciones de actividad privada, que fíjate lo que está pasando. ¿Viste los servidores que minan Bitcoin, que son intensivos en uso de energía, muchísima energía? Se están localizando en Tierra del Fuego para aprovechar el subsidio energético, que ya es monumental, está creciendo. El año pasado fue 2 puntos del PBI, este año va a ser 3.5 puntos del PBI, es decir, mayor todavía que el propio déficit fiscal. Después tenemos otro desequilibrio importante, que es el atraso cambiario, la emisión monetaria, todo un conjunto de desequilibrios que, si no se resuelven, van a generar un serio problema.
Bien, yo me detengo en esto de la emisión de deuda en pesos, que es el problema que está ahora, digamos, en el tapete y que se está discutiendo mucho. Que tiene un vencimiento, que Argentina debe pagarlos, el Estado debe pagarlo. Exactamente. Acá viene generándose una bola de nieve de deuda en pesos que es monumental, que ya incluso supera la deuda con el FMI bastante, o sea, y que el gobierno la viene utilizando con este doble sentido, ¿no? Por un lado, financiar el déficit fiscal y por otro lado, contener el dólar. Ahora, el gobierno va emitiendo cantidades crecientes de deuda en pesos, pero a su vez, la deuda que ya tenía son deudas de muy corto plazo, 30, 60 días como mucho. Las deudas que van venciendo no es que las paga, sino que las refinancia a través de un mecanismo de rollover, es decir, el capital más los intereses los vuelve a transformar en deuda emitiendo nueva deuda. Eso es una bola de nieve que no para de crecer y que ya empieza a ser muy significativa. Entonces, ¿qué pasó? El pasado 8-9 de junio, Enarsa, que es una empresa estatal, o sea que depende de, es la empresa encargada de todas las operaciones energéticas, depende en este sentido del Ministerio de Economía y a su vez del Poder Ejecutivo, Enarsa tenía una disponibilidad de esos títulos muy significativa. Como tenía que enfrentar importaciones de gas, ya hemos hablado de este problema, es decir, Enarsa, entre otras cosas, es la que importa el gas. Acaba de, mira, parece mentira, pero acaba de salir la segmentación el gobierno acaba de anunciar la segmentación de los subsidios. Digo, lo aclaro porque es algo que te lo leo, porque dice que Gabriela Cerruti anunció que va a haber 3 escalas, una con tarifa social, otra con un aumento no mayor al 80% del coeficiente de variación salarial y una tercero que pagará la tarifa plena. Para el 90% de los usuarios no habrá más aumentos en el resto del año. La portavoz adelantó que aquellas familias que perciban salarios por encima del equivalente a 3 canastas básicas y media no recibirán más subsidios y pagarán la totalidad de las tarifas de luz y gas. La canasta para una familia de 4 integrantes se encuentra en 95.000 pesos. Sí. O sea que los grupos familiares tendrán ingresos, los grupos familiares que tengan ingresos superiores a 333.000 pesos van a quedar exentos de los subsidios. Bueno. Y también dice que quedarán incluidos en este grupo las familias que tengan 3 o más inmuebles, 3 autos de menos de 5 años de antigüedad, aeronaves o embarcaciones de lujo. Bueno, es una buena noticia. Sí, vamos a ver después la letra chica, a ver qué impacto fiscal tiene. Pero en principio sí, es un paso que... Es lo que estábamos reclamando. Es un paso que había que dar... Perdón la interrupción, pero valía la pena. No, me parece muy pertinente, porque claro, es algo que estaba pendiente y que, bueno, vamos a ver qué interna genera el gobierno y cuál es la letra chica. Pero te decía que todo esto se desencadenó porque el pasado jueves, Enarsa, que poseía bonos, salió a venderlos para obtener los pesos para comprar dólares e importar el gas. Claro, faltó coordinación con el propio ministerio y salió a vender 10.000 millones de pesos en títulos, con lo cual el mercado empezó a decir, acá está pasando algo. Si hay una venta tan significativa de títulos en pesos, entonces quiere decir que hay una señal de que el gobierno no va a pagar. Por lo tanto, todos empezaron a vender, se produjo una corrida muy importante, claro, y ahí se puso en duda algo que ya se venía hablando, que es si el gobierno va a tener la capacidad de volver a tomar deuda en peso, es decir, refinanciarse con estos vencimientos que vienen ahora, que es $500 millones a fines de junio, y otro $1,5 billones más a septiembre. Estamos hablando de 2.5 billones de pesos, que esto es lo que... Billones son 2.000 millones, ¿no? No, son... 2 millones de millones. 2 millones de miles de millones. O sea, ahora vence 500.000 millones. 500.000 millones de pesos. Bien. Y después entre julio y septiembre, me decís... Sería 1,5 eso billones multiplicado por 3. 1,5 billones más. Y eso, a ver, acá es el problema. ¿Qué pasa? Como se genera esta situación, el gobierno, llegado a la fecha de vencimiento, no se sabe si va a poder hacer el rollover. Es decir, si es todo ese billón, lo va a poder volver a refinanciar. Va a salir al mercado, va a ver si lo puede refinanciar. Si no lo puede refinanciar,
ahí se va a generar una situación muy complicada. Porque ¿qué pasa si el gobierno no puede refinanciar ese medio billón y ese otro billón y medio que vencen después? En principio lo tiene que pagar. Es decir, yo banco, tengo 100 millones de pesos en títulos, el gobierno me quiere entregar otro título y yo digo no quiero, en principio me lo tiene que pagar. Es decir, va a tener que poner en circulación toda esa cantidad de pesos, que son 2,5 billones. Poner en circulación eso y todo lo que viene después, porque la deuda total de este tipo de títulos es alrededor de 6 billones que vencen en los próximos 6 meses. Van venciendo, digamos, sí. Si no logra colocar, es plata que tiene que poner en el mercado, y plata que, ¿qué va a pasar con eso? En primer lugar, se va a ir al dólar. Porque estos títulos lo que hacen es eso, es ofrecer una opción al dólar. Y si se van al dólar, se va a generar, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a generar una corrida cambiaria muy significativa. Y esa corrida cambiaria en el contexto actual inflacionario, que ya estamos por encima del 60% anual, es una hiper. Por lo tanto, es muy peligroso lo que se viene en la economía argentina si el gobierno no logra resolver los problemas de fondo. Esta bola de nieve de deuda pública no es sostenible. Porque ¿qué es lo que pasa? Acá también el ministro Guzmán es parte de una escuela económica que entiende que la deuda en pesos no tiene ninguna importancia, no genera nada, a diferencia de la deuda en dólares. Sin embargo, esto, digamos, la historia económica lo contradice completamente, porque de hecho el último proceso hiperinflacionario de Argentina se originó por, entre otras muchas cosas, pero fundamentalmente por una deuda en pesos que el Estado argentino no pudo pagar y tuvo que poner esos pesos en circulación, y eso generó un incremento en la demanda de dólares, y en un contexto de escasez de dólares, devaluación e hiperinflación. Yo traje algunos datos para ver, Dale. No sé si tenemos tiempo y podemos verlo, una serie de datos vinculados a estos desequilibrios macroeconómicos. Ahí lo que tenemos en pantalla, lo explico para los que no están viendo, es la evolución de lo que se llama base monetaria. Podemos resumirlo así: cantidad de dinero. La cantidad de guita que circula en Argentina. La cantidad de guita, vamos a ponerlo así, cantidad de guita impresa. Que circula, eso. Vieron que siempre se está hablando de que la emisión monetaria genera inflación, no genera inflación, etc. Ahí tenemos cómo evolucionó en términos porcentuales son todo fuente Banco Central, desde diciembre de 2019 hasta la fecha. Fíjense que lo que era 100 en 2019 era 150 en fines de 2020. Y es más de 220 a principios de 2022. ¿Qué significa esto? Que la cantidad de dinero más que se duplicó en 2 años. Más que se duplicó en 2 años. Es decir, por cada peso en circulación hay 2,20 pesos ahora. ¿Cuánto creció el producto en este periodo? Es decir, la cantidad de bienes y servicios que se producen en la Argentina, 0. En pandemia cayó el 10, el año posterior a la pandemia subió el 10,3. O sea, 0. Fíjate qué es esto, o sea, ¿qué está diciendo esto? Que hay una masa de dinero que es más del doble para comprar una cantidad de bienes y servicios que es la misma. Es decir, una masa de dinero que expresa una misma cantidad de bienes y servicios. Evidentemente esto produce inflación. No hay manera que no produzca inflación. Esto no quiere decir que la emisión siempre produzca inflación, pero en un contexto de ya 2 años de emisión, donde la cantidad de bienes y servicios que circula en la economía es la misma, y bueno, el dinero se devalúa, por supuesto, o sea, va a precios. Esto por un lado. ¿Y qué vemos? Que ya a fines de 2021, principios de 2022, es como que se estabilizó. Se estabilizó. Y esto tiene que ver con la otra pata, que es el crecimiento gigantesco en el volumen de deuda. El déficit dejó de financiarse con emisión y empezó a financiarse con deuda, fundamentalmente para cumplir con las metas del Fondo Monetario. Si querés seguimos. Eso es el crecimiento de la deuda total de la Argentina, tomado del Ministerio de Economía a fecha mayo. Deuda total de la administración pública. ¿En dólares o en pesos? Esto está en dólares, pero
más o menos un 40% es en pesos y un 60% es en dólares. O sea que debemos 375.000 millones de dólares. Exactamente. ¿Cuánto es el PBI argentino? Eso más o menos, un poquito menos de 400.000. Si a eso le sumás la deuda del Banco Central, que ahí no está, te pasa, que son más o menos 40.000, te llega a 410.000 millones de dólares. ¿Y cuándo fue que contrajimos esta deuda? Bueno, fíjate que, o sea, Macri la contrajo, o sea, Macri contrajo la deuda con el Fondo Monetario, no la deuda total. Pero fíjate que desde diciembre del 19 viene creciendo sostenidamente la deuda, tanto en pesos como en dólares, fundamentalmente en pesos, pero también en dólares. Y a abril y mayo se alcanzó el récord histórico de deuda en la historia argentina. O sea, no hubo ningún momento en el que haya tanta deuda en valores absolutos como en mayo de 2022. Ahora vamos a decir, bueno, ¿por qué aumentó la deuda desde que se fue Macri hasta hoy? Uh-huh. ¿No? Si querés pasamos a la siguiente rueda. Ahí tenemos cómo se compone la deuda, cómo se compone toda la deuda pública. Lo que vamos a ver es que hay un crecimiento muy significativo en la deuda en pesos ajustable por inflación. Eso explica fundamentalmente el crecimiento de la deuda. Es decir, el Tesoro y el Banco Central emiten cada vez más deuda para financiar el déficit público. Ahora, y yo contener marcar el algo dólar. Que no deja de serlo importante, pero es importante que lo sepamos. Solamente el 20% de nuestra deuda es con organismos internacionales. Sí, sí, sí. El 80% restante es deuda que fuimos generando para financiar el funcionamiento del Estado. Sí. El 80% restante con bonos. Sí. Ahí decís títulos y letras del Tesoro. Si querés lo explicamos. Hay una parte de la deuda que es en dólares y otra parte de la deuda que es en pesos. La parte de la deuda que es en dólares, que es más o menos entre un 55 y un 60, un 55, de esa parte el 20% se debe a organismos internacionales, Fondo Monetario Internacional, sí, Banco del total, no de esa de parte. Del total de la deuda argentina. Del total. Con el Fondo Monetario es el 15% del total. Después, de la otra parte de la deuda en dólares es, digamos, títulos que tienen que ver con canjes, con los canjes que se hicieron antes. Los privados, los títulos privados, los famosos canjes de la deuda. Claro, los canjes de 2006, 2010, eso fundamentalmente. Lo otro es todo emisiones para financiar déficit. Es la política que actualmente está llevando adelante el gobierno. ¿Qué tenés? Por un lado las LELIQ, que eso es un gran problema, una gran bola de nieve, que esto es la hipocresía máxima del gobierno. No sé si te acuerdas, las LELIQ es un instrumento que se creó durante el macrismo, que tenía como finalidad sacar pesos de circulación. Sí. Emitían los bonos y sacaban pesos para lo que se llama esterilizar el crecimiento en la cantidad de dinero. Que Alberto dijo, cuando ya estaba electo, en ese tipo de declaraciones tan absurdas, que ya era electo pero todavía no presidente, que no iba a pagar las LELIQ. Y se armó un quilombo infernal. ¿Por qué? Porque las LELIQ son los plazos fijos. Claro. O sea, todos los plazos fijos que tienen los ciudadanos en los bancos a su vez los transfieren al Banco Central. Los respaldan con LELIQ, digamos. Los transfieren al Banco Central. Bueno, esos son el 12% del total de la deuda, son más o menos unos 5 billones de pesos. Eso vence todos los meses y se va renovando. De hecho, esta semana hubo una licitación, a 30 días se pudo hacer, a 90 días quedó vacía. Nadie compró deuda a 90 días de LELIQ. Pero eso crece, digamos, desde que asumió Alberto, creció el doble o más del doble. Y después tenés todo lo otro que son títulos del Tesoro, que eso va directamente a financiar déficit fiscal. Eso solamente financia déficit fiscal. Y ese es el problema financiero que hoy está teniendo la Argentina. El crecimiento de títulos y deuda del Tesoro para financiar el déficit fiscal. Que a su vez son títulos, la mayoría ajustado por ser, porque ya el gobierno no puede emitir ningún título que no sea ajustado por ser, porque nadie lo compra. Entonces, ese volumen, fíjate que estamos hablando del 25% de la deuda, o sea, mayor a la cantidad que se le da a los organismos internacionales,
ese volumen de deuda es el volumen que está creciendo exponencialmente y que el mercado está poniendo en duda que el gobierno lo pueda afrontar. Sí, insisto con esto, porque, digamos, llego a esto. Si el gobierno no logra renovar esos vencimientos, que todos son a 30, 60 días, esto va a generar un problema financiero y cambiario muy importante que puede desembocar en una hiperinflación. ¿Y por qué desembocaría en una hiperinflación? Porque el gobierno va a tener que poner en circulación billones de pesos, salvo que expropie los bonos, pero si no los expropia va a tener que poner en circulación billones de pesos que van a ir a emisión monetaria y que van a ir al dólar. Ambos factores son determinantes de la inflación. Y en este contexto eso no es otra cosa que una hiper. Yo no sé si somos conscientes o no como sociedad de lo que puede venir. Tampoco sé si la clase dirigente es consciente de lo que puede venir. Porque a mí se me ocurren dos cosas primero. Primero, la irresponsabilidad de cómo algunos juegan a la interna en el Titanic. Esto de que la empresa de energía nacional salga a vender y a generar una corrida que le provoca un dolor de cabeza al gobierno, que es kirchnerismo, digamos, el cristinismo contra el albertismo. Y después el nivel de irresponsabilidad que hay en mucha clase opositora, digamos, jugando con la idea de que ellos pueden resolver lo que no es fácil de resolver y generando otra vez un nivel de expectativa falso. Por un lado la clase política, ¿no? Que debería advertir que lo que viene es un tembladeral. Y por otro lado la sociedad, porque yo no sé si somos conscientes de lo que nos está pasando. Y cuando hablo de la sociedad, y acaba un par de preguntas al economista, yo lo que noto es un nivel de aceleramiento de la economía que también está empujado por algunos sectores del kirchnerismo, que es activemos el consumo. Uh-huh. Gastemos. Y yo no sé si no es un momento para desalentar el consumo en lugar de alentarlo. Y me dirán, bueno, pero los comercios, lo que pasa es que si no entramos en un terreno de sinceramiento, esto explota. Sí. Lo que uno va viendo es cómo aumentan los precios, pero aumentan también porque sigue funcionando este tema de la demanda y la oferta, digamos. Y lo veo en pasajes aéreos. Sí. Habían bajado a un precio razonable. Hubo tal demanda, porque la gente quiere salir a gastar sus pesos, financiados además, digamos, promesas a 12, 18 cuotas. Y vos decís, no deberíamos frenar esto, porque esto va a terminar eclosionando y va a ser una hiperinflación. Pues yo veo este doble escenario. Una clase dirigente que me parece que no está a la altura del conflicto y una población que no termina de entender lo que está por pasar. Sí, sobre la población, digamos, es difícil a veces que, entren en conciencia de determinadas cuestiones técnicas de la economía. Yo creo que este pesimismo de la población, esta conciencia, se traduce en la despolitización, digamos, de la ciudadanía, en la emergencia de sujetos que son la antipolítica, digamos. Se canaliza mal. Ahora, sobre el consumo, yo te digo lo siguiente. Hoy la gente está desesperada por gastar la plata. Claro. Pues no tiene dónde ponerla. O sea, un plazo fijo te rinde negativo hoy. El ciudadano medio, ¿qué hace? Deposita en plazo fijo, no anda buscando cosas raras. El plazo fijo, si lo comparás con la inflación, perdés. Con lo cual la gente tampoco lo puede comprar dólares. Entonces lo que hace es gastar la mayor cantidad de plata que puede. Ahora, de parte del gobierno, en general los gobiernos populistas fundamentan su legitimidad en el consumo, en incrementar el consumo y expandir el consumo y dar consumo y bueno, de que se pero consuma. En algún momento tenés que explicarle a la Sí, gente que eso es un pero dolor de cabeza. Eso ellos lo fundamentan teóricamente mal, muy mal, en la idea de que lo que impulsa el crecimiento, que en definitiva lo que queremos, crecer económicamente, es el gasto de consumo. Es una idea que hay de una malinterpretación de Keynes, hecha por todos los gobiernos populistas para darse, digamos, legitimación teórica, de que si estimulan el consumo, se va a producir un efecto multiplicador sobre la producción.
Cuando Keynes no decía eso, sino que decía todo lo contrario, es decir, que lo que hay que estimular Pero es la bueno, inversión. pero Keynes podía decir eso en esquemas económicos no tan frágiles Pero como el aparte nuestro. nunca digamos. dijo eso, no lo dijo, es una malinterpretación notable. Pero la idea es esta, estamos en crisis, no crecemos, estimulemos el consumo. Si estimulamos el consumo se va a vender más, se va a Bueno, pero producir por eso más. no te quieren sacar los subsidios de la energía, digamos. Claro, y vos claro. decís, che, loco, lo que hay que aflojar es con el consumo de energía, no estimular el consumo de Sí, energía. sí. Aflojemos con el gas, por cuidemos eso- la luz. Y por eso el déficit fiscal también. O sea, no hay una premura en resolver el tema del déficit fiscal, porque entienden que si reducen el déficit fiscal, reduciendo el gasto, eso va a impactar negativamente En la popularidad. economía. En la popularidad y en la economía. ¿Por qué? Porque si se reduce el gasto, Sé se que reduce la producción. ayer la India, que es una economía muy importante del mundo, resolvió una de sus mayores producciones son el té. Ajá. La India tiene un altísimo nivel de producción de té. Sí, y sí, salió sí. a pedir una reducción del consumo de té. Porque se ve que toman té todo el día. No sé, no tengo muy claro, digamos, cuál es la relación del té. Y la India y Pakistán, que están pegados, ¿no? Digo, porque les explica a la población, el presidente, que tienen que importar. Claro. Que tienen que importar, que dejen de consumir porque hay que importar para producirlo. Sí, Entonces, sí, con lo sí. cual, ellos necesitan exportarte para frenar la inflación. Me resultó tan ejemplificativo, porque digo, loco, No, pero la medida fue pedirles o hay algo, porque ahí si no va a haber castigamos un reducción precio. seguramente, va a haber reducción porque se disparó la inflación, pero los tipos dicen necesitamos reserva, Sí. necesitamos Bueno, es un problema traer muy similar dólares, al nuestro, bueno, pero a lo que voy, el mundo está pasando por un momento de aceleramiento y hoy decía un economista que es cierto, está bueno que vos me lo digas porque sos precisamente un académico de la economía. La economía es una ciencia social, no es una ciencia exacta. Y depende de cada escenario, tiene efectos y medidas. Y decía el economista que el mundo no tenía una experiencia de pospandemia, que la economía no tenía un escenario de pospandemia para trazar una comparación de cuáles debían ser las medidas. Y que en un momento se pensó que salíamos de un modo y que de verdad terminamos saliendo de otro, por un montón de motivos, por todo lo que impacta sobre digamos, la economía. Y digo, sabiendo que no tenemos certezas sobre el mundo que viene, ¿por qué no somos más mesurados? Y cuando digo más mesurados, digo, ¿por qué los gobiernos no asumen que hay una urgencia, hay que resolverla ahora, aunque sea impopular? ¿Viste? Pero están pensando en las elecciones, no en el efecto catástrofe que puede provocar, digamos, el no tomar medidas. A mí me impresiona eso, digamos, la falta de altura, digamos, la falta de... Porque digo, si un presidente en India y en Pakistán le dice, che, loco, no tomen mate. En Argentina debería decir, loco, aflojen con el consumo de energía. Aflojen. O sea, no sé, les voy a cortar la luz si siguen consumiendo de la manera que consumen. Debería haber una campaña de concientización de la dificultad que tenemos. Y sin embargo... Pero sobre todo en los precios, Kenny, porque si vos salís, es como cuando Macri, ¿te acordás que salió en remerita diciendo... No, bueno, sí. Pero acá lo que tiene que haber es un aumento de precio para que baje el Sí, consumo. bueno, esperemos que eso... Eso tiene que ser, y vamos a ver esta letra chica. Ahora, yo lo que te digo es que hay... yo antes no lo descartaba, digamos. Te quiero decir, medio que lo descartaba, pero ahora no. Hay una incompetencia técnica muy significativa. Hay gente que no se da cuenta de lo que está pasando. Y muchas veces son autoridades con poder para resolver o no las cosas. No se dan cuenta de lo que está pasando. O sea, no se dan cuenta del peligro al que ciertos desequilibrios conducen en el mediano plazo y que es en lo que estamos entrando ahora. Ahora, vos me decías algo que no sé si tengo tiempo para... Dale, cerremos, vayamos cerrando. Sobre la pandemia, digamos que tiene en parte que ver con esto que estamos comentando ahora. La forma de, digamos, mitigar los problemas que generó la pandemia, que eran desempleo, baja en la producción, etcétera, fue a través de políticas de expansión monetaria en todo el mundo. Es decir, se emitían, por ejemplo, en Estados Unidos, dólares para poner en circulación y sostener, subsidiar determinados consumos para sostenerlo. Eso es temporal. O sea, ¿qué está haciendo Estados Unidos ahora? Lo contrario. Pasó la pandemia y lo que está haciendo es una política de reducción en la emisión que desarrolló durante la pandemia. ¿Y cómo lo hace
a lo que me comentabas vos antes de empezar el programa, aumenta la tasa de interés. El aumento en la tasa de interés, ya llegando a casi a niveles históricos, que hace que el Tesoro de Estados Unidos, la Fed, empiece a absorber esos dólares que habían puesto en circulación. Está esterilizando eso. Acá en la Argentina no, porque acá en la Argentina los desequilibrios macros son tan significativos que fíjate lo que pasa. Si aumenta la tasa de interés, que es lo que están haciendo ahora, no se reduce la cantidad de dinero en circulación, va a aumentar. ¿Por qué? Porque el gobierno está tan endeudado en pesos que si aumenta la tasa de interés va a tener que pagar más intereses por esa deuda, es decir, poner más peso en circulación. Entonces, fíjate cómo los desequilibrios terminan haciendo esto, que una medida clásica de política monetaria, que es aumentar la tasa de interés para reducir la cantidad de dinero, acá genera el efecto contrario. Entonces, estamos metidos en un nudo gorgiano que va a haber que tener mucha pericia técnica. Y que no se resuelve ni con endeudamiento externo, no se resuelve. No. Se resuelve lamentablemente con una restricción. Sí. Con la reducción de subsidio, con una menor circulación, con un achicamiento del gasto estatal. Sí. Y eso es doloroso, sobre todo para los sectores progresistas decirlo. O sea, es el momento de aflojar con el nivel de dilapidación de los recursos públicos, porque esto estalla. Nuestra moneda no va a valer nada. Sí, es que y lamentablemente hay sectores que dicen, no, pero hay que seguir. Bueno, pará, aflojemos. ¿Viste? Aflojemos con los costos que significa sostener el Estado en la dimensión que lo tenemos hoy. Porque no va a haber más Estado, es el tema. Sí, no. Y si tengo un minuto más, te comento algo que tiene relación con... ¿Tengo un minuto más o...? Dale. Esto que vos estás diciendo a mí me parece muy importante, yo creo que es central, que es trasladar el gasto de consumo al gasto de inversión. Algo que, esto que vos estás diciendo, los progresistas no lo hacen, al contrario, intentan aumentar el consumo y hay una restricción presupuestaria, hay una determinada cantidad de riqueza, de ingresos, o se consume o se invierte, no se puede hacer todo a la vez. Si se consume, no se invierte. Si se consume, no se ahorra, si no se ahorra, no se invierte. Eso lo vemos en el gasoducto Néstor Kirchner. Eso es un problema de consumo excesivo y falta de inversión. ¿Qué es lo que pasa en el gasoducto Néstor Kirchner? Que es una fuente de problemas muy importante. Es una fuente de problemas, pero sería la solución a un montón de otros problemas. La Argentina podría estar exportando gas vía gasoducto y vía barcos, y no lo hace porque no está la infraestructura. No está el gasoducto, no están las plantas de licuefacción, no están los puertos adecuados para eso. Y entonces tiene que importar. ¿Y por qué? Porque no se invirtió en eso. ¿Y por qué no se invirtió en eso? Sí, porque toda la plata se destina a consumo, y no se invierte, y cuando hay que invertir hay que hacerlo todo de urgencia. Bueno, y en esto sí, y con esto yo por lo menos la seguimos después. En esto sí el kirchnerismo tiene responsabilidades. Porque de los últimos 20 años gobernó 16. Y digo, vos no podés no hacerte cargo del déficit de inversión. Porque, es verdad, Macri vino, nos endeudó, pero en un proceso de ventajas económicas como la que tuvo la Argentina, no haber invertido, ¿sí? No haber generado condiciones de infraestructura para que tengamos gas, la verdad, el kirchnerismo se tiene que hacer cargo de eso, de su propia incapacidad. Totalmente. Con esta gestión también, Por eso da mucha bronca cuando hablan y dicen los modelos. ¿Qué modelos? Si el modelo, al final, tu modelo terminó siendo despilfarrar los recursos que tuvimos, las condiciones óptimas que tuvimos, dilapidar la guita en lugar de haberla puesto en lo que nos hubiese generado mayor riqueza, mayor certeza, mayor confiabilidad. Y ellos no se hacen cargo de eso. No se hacen cargo de eso. Dicen, no, la deuda del Fondo Monetario. La deuda es el 20% de nuestro problema. Sí, con el Fondo Monetario menos, el 15%. El 15%. ¿Cómo puede hablar de eso cuando el otro 85% vos sos responsable de lo que pasó? Y a mí me da la impresión de que eso es lo que ejemplifica la mediocridad, la incapacidad, la estupidez, el cortoplacismo de nuestra clase dirigente. Y cuando la gente está podrida a la política, es que en realidad siente eso. Sí, siente eso. Tal cual. Siente que no le resolvieron los problemas que les permitan. Ayer había un tuit maravilloso que decía, ¿te acordás cuando pensábamos en el futuro? Este año pensaba en el futuro. ¿Cómo mierda pensamos en el futuro? Si no tenemos una sola variable, una sola certeza. ¿Vos sabés cómo se piensa en el futuro? ¿Sabés qué te dice cómo se piensa en el futuro? Las series.
Vos fijate, las series futuristas son todas distópicas. Sí, son todas distópicas. Es todo un mundo zombie, fin del mundo. Sórdido. Una mortandad de la mitad de la población. Es todo así. No existe más un futuro esperanzador. La propia industria cinematográfica te va generando eso. Nos quedamos sin tiempo, Claudio. Muchísimas gracias. La verdad estuvo buena la charla, larga, pero estuvo buena, porque me parece que hay que hablar de esto. Yo, aunque tenga un pequeño espacio en todo lo que es el dial, digo, hay que hablar de esto de manera tal que la gente también empiece a tomar conciencia. La poca gente que nos escucha y la que nos vaya a ver, digo, que empiece a tomar conciencia de lo que estamos viviendo es grave. Es grave de verdad. Y que hay que exigir seriedad a los dirigentes, pero también tenemos que empezar a tomar conciencia nosotros. Que dejémonos de joder con la especulación constante, con nuestra salvataje individual, con prender la luz, total la subsidian, porque esto se pudre.